Buenos días. Mira al que está a tu lado y dile que bueno que hayas venido. Amén. Aunque salimos tardecito, pero el que es fiel. Amén. Gloria al Señor. Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28. Amén. Y vamos a proclamar esta palabra con el acompañamiento del teclado y vamos a glorificar al Señor en esta mañana. Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28. Amén. Y a medida que lo encuentre, por favor, se coloca de pie y vamos a glorificar al Señor en esta hora. Y vamos a declarar lo más fuerte su santa palabra en esta mañana. Amén. 1, 2 y 3. Y proclamamos esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y bajo la unción del Santo y poderoso Espíritu de Dios. 1, 2 y 3. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo partió y lo dio, lo bendijo, lo dio a sus discípulos. Veo bastantes hermanos que no están en la lectura. Tome la Biblia. Si alguien no trajo la Biblia, extiéndale la manita, por favor. Amén. Para que juntos la proclamemos. Amén. Ya están. Me regala un fuerte y poderoso amén. Si ya lo encontró. Amén. A ver, fuerte al unísono. 1, 2 y 3. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y habiendo dado gracias, les dio de ella diciendo: que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén, amén y amén. Bueno, ya hicimos el ensayo. Ahora sí lo vamos a leer todos fuerte, pero fuerte, hermano. Amén, amén. La cena es lo único que el Señor nos mandó a conmemorar hasta que Él vuelva. Ni Navidades, ni Halloween, ni Happy Birthdays en honor a su nacimiento, nada. Ni adoración a la cruz. La cena anuncia su venida y nos mantiene viva la fe y la esperanza en la resurrección. Amén. Eso téngalo muy en cuenta, por favor. Entonces vamos a declarar la institución de lo que el Señor nos mandó a guardar cada vez que vengamos a la iglesia y nos reunamos en su presencia. Amén. 1, 2 y 3. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén, amén y amén. Coloque su mano derecha en la frente y diga conmigo: Señor y buen Dios, en esta hora abre mi entendimiento para que yo comprenda la grandeza de tu divina palabra. Pon tu mano en la boca y di conmigo: abre, Señor, mis labios y mi boca predicará tu palabra. Ahora pon tu mano en el corazón y di conmigo: pero ante todo, Señor, que esta tu palabra se grabe en mi corazón y yo la haga vida en Cristo Jesús.
Amén. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Quiero que me apaguen las luces por un momentico, me cierren la puerta por un segundito. Amén, por un segundito. Igual la ujier está en la puerta, para los hermanos que lleguen no vayan a pensar que les cerramos. Y apáguenme en estas también de aquí. Si alguien está cerca del interruptor, apáguenme en estas también. Y vamos a ver un material que para la gloria del Señor nos llegó desde Ciudad del Vaticano y nos llegó anoche, pero por la premura ya del tiempo que teníamos y queríamos que la iglesia saliera temprano, ya llevábamos bastante tiempo, no lo presentamos, lo dejamos para esta mañana como un complemento a lo que voy a predicar. Esto sucedió ayer en Ciudad del Vaticano, a la vista de todos los que en ese ve colocándolo para que bien, a la vista de todos los que estaban anoche en el Vaticano, la noche de ayer en el Vaticano, celebrando la Santa Vigilia Pascual, como la llama la religión. Quiero que vea con atención lo que le vamos a mostrar en esta hora. Quiero que lo vea con mucha atención y saque usted, por favor, sus propias conclusiones. Bien, mi amor, reprodúcelo, corazón. Papa Jorge Mario Bergoglio, Francisco I, Ciudad del Vaticano, la noche de ayer. Me acaba de decir la niña que no tenemos sonido, Gabrielito, entonces dejémoslo para el final, para que lo amplifiquemos, porque todo es con sonido, de razón que no veíamos solamente la imagen. Entonces prendamos la luz, vamos a la palabra, y mientras nos organizan el video bien para que salga el audio, entonces, hermano, vamos a la palabra del Señor. Amén. Bien, el tema que vamos a tratar en esta mañana lo he titulado: ¿es la Eucaristía la cena del Señor? Mira al que está a tu lado y dile: ¿será la Eucaristía la cena del Señor? Amén. Y tenemos que tener muy en claro estos conceptos. Amén, iglesia, porque es importante manejarlos. Bien, para empezar este tema, ¿es la Eucaristía la cena del Señor? En signo de interrogación, ¿no? ¿Es la Eucaristía la cena del Señor? Quiero que desglosemos dos términos que usted debe conocer a profundidad. El primero de ellos, ¿qué es la misa? A ver, cuando tú decías me voy pa' misa, ¿qué significa eso? ¿Quién me podría decir? Bien, alce la manito los que fueron católicos o son católicos todavía. Alce la manito, no hay problema, no se preocupe. Bien, baje la mano. Hermano, yo le pido el favor que ahora no vaya a ser igual que lo que era antes, que no sabía ni a qué iba. Amén. Ahora tenga muy en claro las cosas, por favor. La palabra misa viene del latín mitere, que traduce enviar o despedir. Por eso el sacerdote, el envío comisional de la misa es: podéis ir en paz. Del latín mitere, enviar o despedir. ¿Qué significa la palabra Eucaristía? Porque hay gente que dice: no, pastor, yo me voy para la Eucaristía. Ya son más en su léxico litúrgico, religioso y tradicional. ¿Qué es la Eucaristía? Alce la manito los que habían oído hablar o pronunciar la palabra Eucaristía. Alce la manito si alguien la escuchó. Bien, baje la mano. ¿Quién me podría decir qué significa la palabra Eucaristía? Bien, la palabra Eucaristía viene del griego sacrificio. Amén. Entonces se dice que cada vez que la gente va a la Eucaristía, ¿a qué va? ¿A qué va? A participar de un sacrificio. Amén. ¿Qué sacrificio? Se dice que es el sacrificio de Cristo nuevamente por los pecadores.
Luego que cuando usted va a la Eucaristía, usted va a participar del sacrificio renovado de Cristo. O sea, que cuando el sacerdote en la epíclesis coloca las manos sobre el pan, la hostia y el cáliz, esa hostia se convierte, a ver, los que fueron católicos, ¿en qué se convierte? En cuerpo de Cristo. Y el vino se convierte en la sangre del Señor. Amén. Entonces cuando el sacerdote impone las manos y dice: de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, se dice que por la imposición de manos en la consagración, esa hostia se convierte en carne viva, real, y el vino se convierte en sangre real. Pero vamos a ver qué dice la Escritura al respecto. Mateo capítulo 26, versículo 26, habla de un evento de memorial eterno, de práctica constante y de compromiso permanente. Ese memorial eterno, compromiso constante y eterno para nosotros, la iglesia, es la cena del Señor. Diga conmigo, la cena del Señor. Amén. Hay gente que habla de la Santa Cena. Bueno, yo he leído en los originales y no dice la Santa Cena, sino la cena del Señor. Amén. Como no sé en qué momento canonizaron a Pablo, ¿no? Porque no se habla del apóstol Pablo, sino de San Pablo, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Entonces pienso yo que los conceptos religiosos son muy marcados todavía aún en la cultura cristiana, porque nosotros no creemos en la canonización de santos, sino hablamos de santo aquel que ha sido trasladado de las tinieblas a la luz y del pecado a la gracia. Pero no creemos en san o santa, porque esa puntualidad literal en la Biblia no existe. Amén. Para llamar de pronto santo a los personajes de la Biblia. Bien, ahora cuando vamos a mirar en el Concilio de Trento, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana interpreta la doctrina de la transustanciación como la cena literal del Señor, o interpreta la cena del Señor como doctrina de transustanciación. Diga conmigo, transustanciación. ¿Qué significa la palabra transustanciación? Cambio de sustancias. ¿Qué traduce? Cambio de sustancias. Lo cual quiere decir que cuando el sacerdote impone las manos sobre la hostia y sobre el vino, hay un cambio sustancial. Entonces la hostia carne, el vino en sangre, y ese es el milagro de la gran Eucaristía por el perdón de los pecados. Pero ¿será que la Biblia está hablándonos de un pan que se convierte en carne, o de una copa de vino que él tomó y se convirtió en su sangre? La Biblia está utilizando en Mateo 26 y en los efectos bíblicos de la cena del Señor un lenguaje metafórico, simbólico, en el cual el pan tipifica el cuerpo de Cristo y la sangre tipifica, el vino tipifica la sangre del Señor. Pero en ningún momento literalmente Cristo se convierte en pan o se convierte en vino. ¿Por qué? Porque si le hacemos un rastreo a la Escritura, nos daremos cuenta que hay otros textos bíblicos con el mismo lenguaje simbólico en cuanto a su persona divina. Tales son Juan 15:5. Abra su Biblia y por favor mire la cita Juan 15:5. Amén. ¿Quién lo encontró ya? Juan 15:5. Regálame un poderoso amén el que ya lo encontró. Bien, entonces tú que levantaste la mano de vestidito verde, colócate de pie, corazón, y léelo fuerte. Juan capítulo 15, versículo 5. A ver, mi corazón. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gracias, corazón.
En Mateo 26:26 dice: y este pan soy yo, y este vino es mi sangre. Pero también en Juan 15:5 dice: yo soy la vid. Diga conmigo: yo soy la vid. Él está hablando en un lenguaje metafórico, no literal, simbólico, en el que está diciendo: yo soy la vid, y la vid es el terreno donde se siembran los sarmientos. Amén. Los sarmientos o los pámpanos crecen en materas aparte. Cuando tienen 15 o 20 centímetros, se llevan al terreno de la vid y allí se siembran y crecen y dan fruto, y el fruto de la vid son las uvas. Amén. Y él está diciendo: yo soy la vid, soy el terreno donde si ustedes son sembrados darán fruto, porque lejos de mí nada podéis hacer. Amén. Segundo texto, Juan 10:9. ¿Quién lo encontró? Juan 10:9. Amén. ¿Quién lo tiene? Bien, tú que levantaste la manito, corazón. A ver, Juan 10:9. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Gracias, corazón. Ahora ya no se está diciendo que es pan, ni es vino, ni que es vid. Ahora nos dice: yo soy puerta. Amén. Y el que por mí entrare, ¿qué pasará? Entrará, saldrá y hallará pastos. Amén. Y vamos a ir a 1 Corintios 10:4. Rápidamente, 1 Corintios 10:4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Puerta, vid, y ahora roca. De la misma manera, como no literalmente se convirtió en vid, ni en puerta, ni en la roca espiritual de la que bebían, démonos cuenta cómo 1 Corintios 10:4 muestra bien el lenguaje simbólico. Amén. El lenguaje metafórico, donde nos habla de que de una roca pueden beber. Eso es imposible. Nos está hablando de una manera metafórica, simbólica, para hacernos entender que Él es la roca viva. Amén. La roca viva. Pero así como no es vid, ni es puerta, ni es roca, tampoco se convirtió ni en pan ni en vino. Utiliza una forma para hacernos entender el proceso de su entrega en la cruz del Calvario. Amén, iglesia. El proceso de su entrega. En el año 2012 fui ordenado sacerdote. 2002, gracias, corazón. 2002, 12 de diciembre del 2002 fui ordenado sacerdote en Bogotá. Y ese día el anhelo más grande que había en mi corazón es el anhelo de todo seminarista, de todo teólogo cuando termina su proceso: poder convertir la hostia en cuerpo y el vino en la sangre del Señor. Celebré mi primera Eucaristía al otro día, 13 de diciembre, en el convento de las Hermanas de Santa Rosa de Lima, en Bogotá. Y recuerdo, hermano querido, que desde ahí en adelante celebraba con mucha reverencia. Era muy ceremonioso en el momento de la consagración eucarística, porque estaba convencido que Cristo estaba en mis manos. Años después me convierto al Evangelio, salgo a predicar a Jesucristo, pero en mi corazón estaba el vacío. Y yo decía: oiga, ¿por qué los evangélicos no celebran la Eucaristía? A mí me hace falta. Y la verdad, sería bonito celebrar la Eucaristía dentro del pueblo cristiano. Por aquellos años el Señor nos lleva a la ciudad de Barranquilla. Cumplía años una de las emisoras más prominentes del Atlántico.
Y el apóstol Sergio Ramírez me invita a ese lugar. Fuimos por el cumplimiento de una palabra que el Señor nos había dado, que estaríamos en pueblos, en veredas, en ciudades, en coliseos y aún hasta en estadios, nos había dicho el Señor, predicando la palabra. Y en esa oportunidad tuvimos un regalo muy precioso. Predicamos en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Más de 60,000 personas delante de nosotros, junto con mi esposa, predicando los dos. Y al término de esa campaña sucedieron grandes cosas. Fue algo muy especial. Dormía yo terminando la campaña en el hotel, y el Señor, sabiendo la inquietud que había en mi corazón, ¿por qué no celebrar la Eucaristía en la iglesia cristiana? Y que a la hora de la verdad, tengo que reconocerlo, me hacía falta y sentía como ese vacío. El Señor a las 3 de la mañana, en esa madrugada, me levanta y me habla lo siguiente: ¿por qué Jesús tomó pan en las manos? ¿Por qué tomó una copa de vino? ¿Por qué la compartió con sus discípulos? ¿Y por qué entonces la Eucaristía no tiene nada que ver con la cena del Señor? Me despierta a las 3 de la mañana y me lleva a tomar la agenda de apuntes que desde esos tiempos cargo conmigo para cuando el Señor me habla, apuntar y repasar y tomarlo para la iglesia. Y me hace entender el por qué tomó pan en sus manos. Y ese entenderlo me hizo comprender que no debería pensar en la celebración de la Eucaristía, sino en vivir completamente el gran misterio de su encarnación y configurarme con él. No buscar tenerlo en la mano y elevarlo en la hostia, sino hacerme uno solo con él, que él esté en mí y yo esté en él. ¿Sabe, iglesia? Jesús tomó pan en las manos, y me lo explicaba esa madrugada, porque el pan estuvo muy marcado en la cultura del Señor, su origen judío. Y cuando Jesús nació en una pequeña población a la que se le había reposado una palabra profética. ¿Dónde nació el Señor? ¿Dónde nació? ¿Dónde? Dígalo duro. En Belén. En hebreo, Belén de Efratá. ¿Dónde nace? En Belén de Efratá. Y traducido del hebreo al español, Belén de Efratá traduce la casa del pan. Diga fuerte conmigo: la casa del pan. Cuando el Señor me habla esto y literalmente me lo enseña, y yo lo escribo en la agenda, quedé impresionado, porque nunca me imaginé que una respuesta tan contundente viniera para mi vida y me hiciera entender en realidad el verdadero significado de la cena del Señor. Toma pan en sus manos porque nació en la casa del pan, y el pan en la cultura judía juega un papel tan importante que determina unidad. Diga conmigo: unidad. Dígalo más duro: unidad. ¿Por qué toma pan? Porque al tomar el pan en las manos, no está llamando a la iglesia a adorar el pan como lo hace la tradición, sino está llamando a la iglesia a vivir en la unidad del Espíritu. ¿Por qué tomó entonces? Y le dije: Señor, ¿por qué tomaste pan en las manos? Y empieza a hablarme y hacerme entender que el pan es un proceso de ascendencia y gradualidad. Diga conmigo: el pan, dígalo fuerte, el pan es un proceso de ascendencia y gradualidad. ¿Por qué ascendencia? ¿Por qué gradualidad? Porque el pan, para llegar a ser pan, debe ser sembrado siendo una semilla de trigo. Es el primer proceso, la siembra. Pero cuando se habla de siembra, la gente ahí pierde el ánimo, porque dicen: ay, ya me va a tocar dar, y es que lo que pasa es que esos son los mensajes que buscan que saquemos plata. Pero nadie entiende que por una siembra, por una ofrenda, usted y yo fuimos salvos. Amén. Él sembró a su único hijo a favor suyo y mío. Lo sembró. Porque tal cual el que va a sembrar el trigo va y busca el mejor terreno para sembrar, para sembrarlo, busca el mejor terreno.
De la misma manera, el Padre eterno, el sembrador de la semilla de la vida eterna, se dio el trabajo de escoger entre todas las mujeres de la faz de la tierra a la más pura, a una joven virgen, al terreno fértil de unas entrañas puras, en una mujer llamada María de Nazaret. ¿Por qué Jesús toma el pan en las manos? Porque el pan es un proceso de búsqueda, porque el pan es un proceso de empezar a darse cuenta que en la economía divina nada se puede echar a perder. Y en la economía de Dios, en la dinámica del reino, nada se pierde. Luego no se podría echar a perder la semilla más grande sembrándola en cualquier terreno. El terreno debería ser un terreno especial. Si tú has sembrado en la vida, sabes que no se siembra en cualquier lugar. Se siembra en el mejor terreno para que la cosecha sea también la mejor. Amén. Y como el sembrador busca el mejor terreno, el Padre buscó el mejor terreno y allí sembró la vida, la semilla de la eternidad. Cuando un sembrador siembra la semilla entra. Y cuando está dentro de la tierra, me lo mostraba el Señor y yo podía verlo y escribirlo. Cuando la semilla entra, ella brota. Ella tiene un germinar subsuelo interno. ¿Y sabe por qué brota y por qué tiene un germinar que nadie ve? Porque toma de los nutrientes de la tierra para empezar un desarrollo que nadie ve. ¿Por qué Jesús tomó el pan? Porque así como la semilla del trigo entra a la tierra y tiene un desarrollo que nadie ve, Él fue sembrado en el vientre de María, y en el vientre de María tuvo un desarrollo gestacional, un crecimiento fetal de 9 meses que nadie veía, pero que estaba sucediendo. La iglesia debe entender el significado del código de la Biblia en cuanto a la cena del Señor, para no llegar a adorar el pan, para no llegar a adorar el vino, sino para levantarse y glorificar a Dios, porque lo más grande que tenía lo entregó a favor de nosotros, su Hijo, la semilla de la vida eterna. Aleluya. Lo mejor que tenía lo dio por ti, lo dio por mí. Cuando una semilla entra en la tierra, debe implantarse. Diga conmigo: proceso de implantación. Y el Señor me hizo escribir esto en la agenda y subrayarlo. Implantación. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Le dije, como tal vez tú en esta mañana te levantas y dices: ¿pero qué tiene que ver eso con el Señor? Tiene que verlo y todo. Porque cuando la semilla de la vida, un óvulo, empieza el proceso de división celular y todo lo que sucede en el vientre, los médicos, los ginecólogos, la obstetricia, la ginecobstetricia enseña que el primer paso de un embarazo es la implantación del feto. Tiene que implantarse. Las células placentarias permiten que haya la implantación. Amén. Recubren para que el chinito no se salga. ¿Por qué tomó pan en las manos? Porque el proceso de implantación de las semillas también lo tienen los hombres y las mujeres en la primera etapa de su gestación. Por eso tomaba pan en las manos. Y cuando la semilla está dentro de la tierra y se ha implantado y empieza a germinar su suelo, o sea, a desarrollarse, crece y crece y llega a tomar un aspecto tan precioso que aunque no se ve, un proceso grande está sucediendo. Toda mujer que ha quedado embarazada, María quedó embarazada. Y la semilla de la vida en María se formaba, crecía, se desarrollaba, buen crecimiento gestacional, pero nadie lo veía.
Pero el que nadie lo viera no quería decir que no estuviese sucediendo. El pueblo en ese momento no veía la esperanza. El Señor me mostraba en esa madrugada por la ventana del hotel donde estaba, cómo la gente estaba en gran tribulación,